Un libro, una voz, presenta Grandes Esperanzas. Una novela escrita por Charles Dickens. Narrada con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 16. Capítulo 54. Era uno de esos días de marzo en que el sol es ardiente y, en cambio, sopla un viento helado, es decir, esa estación en la que al sol es verano y a la sombra invierno. Nos pusimos el abrigo y yo cogí un maletín. De todas las cosas que poseo en este mundo no me llevé más que lo que consideré indispensable y que cupo en aquel cofre de cuero. Ignoraba a dónde iría, qué iba a hacer y cuándo regresaría, pero nada de eso me preocupaba, pues mi único interés era salvar a Provis. Sin embargo, cuando me volví para mirar la puerta de mi casa, me pregunté en qué circunstancias entraría de nuevo en ella, suponiendo que un día lo hiciese. Bajamos al desembarcadero del Temple y estuvimos vagando por aquel lugar como si aún no hubiésemos decidido si subir al bote o no. Yo, naturalmente, me había cuidado de que todo estuviese preparado. Después de fingir cierta indecisión, de la que solo fueron testigos 2 o 3 criaturas anfibias que solían rondar por aquel embarcadero, saltamos al bote y soltamos las amarras. Herbert se sentó en la proa y yo me hice cargo del timón. Eran las 8:30. Y la marea estaba alta. Nuestro plan consistía en lo siguiente. Como la marea comenzaba a bajar a las 9 y nos sería favorable hasta las 3, nuestra intención era seguirla e incluso navegar contra ella hasta el anochecer. Entonces nos hallaríamos más abajo de Gravesend, entre Kent y Essex, donde el río es ancho y solitario, y en cuyas riberas, poco habitadas, encontraríamos algún bodegón para descansar. El vapor con rumbo a Hamburgo y el que tenía que zarpar para Rotterdam saldrían el jueves alrededor de las 9 de la mañana. Sabríamos en qué momento esperarlos, según el lugar donde nos hallásemos, y haríamos señas al primero que viéramos pasar, de modo que en el caso de que no fuésemos admitidos a bordo, por cualquier razón, aún nos quedaría otra probabilidad. Conocíamos las características de cada uno de aquellos barcos. El alivio que sentíamos al vernos por fin ocupados en la realización de nuestros planes era tal que me parecía imposible que pocas horas antes me hubiese encontrado en tan mal estado. La brisa fresca, la esplendorosa luz del sol, el tráfico fluvial y el de la carretera, que parecía simpatizar con nosotros y alentarnos, me infundían nuevas esperanzas. Lamentaba no poder ser de más ayuda a bordo del bote, pero había pocos remeros mejores que mis 2 amigos. En aquella época el tráfico del Támesis era muy inferior al actual y los botes de cualquier clase eran mucho más numerosos. Quizá hubiese tantos veleros carboneros, gabarras y barcos de cabotaje como en la actualidad, pero los buques de pequeño o gran tonelaje no llegaban a la 10ª o a la 20ª parte de los que hay hoy en día. A pesar de que era muy temprano, abundaban aquella mañana los botes de espadilla, que iban de un lado a otro, y las gabarras, que bajaban con la marea. Navegar por el río en chalupa descubierta resultaba entonces mucho más fácil que en la actualidad. Avanzábamos, pues, rápidamente entre una infinidad de lanchas y botes de todos los tamaños. Pronto dejamos atrás el puente de Londres y el antiguo mercado de Billingsgate, con sus barcas ostreras y sus holandeses, así como la White Tower y la Traitors Gate, y no tardamos en encontrarnos entre hileras de grandes embarcaciones. Aquí y allá se veían los buques de Leith, Aberdeen y Glasgow, cargando y descargando mercancías. Había también numerosos barcos carboneros, aguardando a que las grúas vaciasen sus bodegas. Vimos amarrado allí el buque que tenía que zarpar al día siguiente para Rotterdam, y nos fijamos muy bien en él. Más allá descubrimos al que tenía que hacerse a la mar con destino a Hamburgo, bajo cuyo bauprés pasamos con enorme cautela. Pronto divisamos Mill Pond Bank y su embarcadero. ¿Está allí?, preguntó Herbert. Todavía no. Bien, no tenía que bajar hasta que nos viese. ¿Puedes ver su señal? Desde aquí no veo muy bien, pero me parece que la veo. Ya, sí, ahí está él. Cuidado, Herbert, despacio. Alto los remos.
Tocamos ligeramente el embarcadero. Provis saltó a bordo y seguimos viaje. Llevaba una capa de marinero y un saco de loneta negra. Tenía todo el aspecto de un piloto del río. «¡Querido Pip!», exclamó al tiempo que ponía una mano sobre mi hombro y tomaba asiento. «Fiel y querido muchacho. Bien hecho. Gracias, gracias». Avanzamos entre las hileras de barcos evitando cadenas, cuerdas, cables, boyas y canastos rotos que flotaban en el agua. Pasamos por debajo del mascarón de proa del John de Sunderland, que parecía pronunciar un discurso a los cuatro vientos, como acostumbran hacer muchos John, y del Betsy de Jormouth, con su busto esbelto y sus ojos abultados. A nuestros oídos llegaba el fragor de los martillazos procedentes de los astilleros, el chirrido de las sierras que partían los tablones, el rumor de máquinas cuya función ignorábamos, y vimos barcos que se dirigían hacia el mar, y marineros que desde cubierta soltaban ininteligibles maldiciones a los tripulantes de las barcazas, que contestaban en la misma forma y con idénticos gritos furiosos. En el embarcadero donde recogimos a Provis y luego, mientras íbamos bogando, estuve mirando por todas partes, vigilando a fin de comprobar si habíamos despertado sospechas, pero no descubrí nada alarmante. Si me hubiese dado cuenta de que algún bote nos seguía, habría conducido el nuestro a la orilla, obligando de este modo a nuestro perseguidor a seguir adelante o revelar abiertamente sus intenciones. Provis, como he dicho, iba envuelto en una capa y nada en su aspecto hacía que llamase la atención. Y lo más curioso era que de todos nosotros él parecía al menos intranquilo, quizá por estar acostumbrado a su vida de desdichas. Sin embargo, no se mostraba indiferente, pues me manifestó que esperaba vivir lo suficiente para poder verme convertido en uno de los principales personajes de algún país extranjero y, por lo que creí entender, no estaba dispuesto a mostrarse pasivo o resignado. No quería pensar en el peligro antes de que éste se presentara, y estaba preparado para afrontarlo con valentía. «Si supieras, querido Pip», me dijo, «la satisfacción que experimento al estar sentado a tu lado, fumando mi pipa, después de haber pasado tantos días entre cuatro paredes, me envidiarías». «Pero tú no sabes lo que es eso». «Creo conocer las delicias de la libertad», contesté. «¡Ah!», exclamó al tiempo que sacudía la cabeza con gesto grave. «Pero no las conoces tan bien como yo. Para eso tendrías que haber estado encerrado en una mazmorra. Pero no quiero ser vulgar». Me parecía absurdo que, dominado por una idea fija, hubiese llegado a poner en peligro no solo su libertad, sino incluso su vida. Pero imagino que tal vez la libertad sin el peligro fuese algo demasiado extraño a las costumbres de su existencia, y no iba muy equivocado, pues cuando hubo fumado un poco, me dijo: «Cuando yo estaba ahí abajo, al otro lado del mundo, sabes, querido Pip, siempre miraba hacia esta dirección, y, a pesar de que estaba enriqueciéndome, me aburría soberanamente. Todo el mundo conocía a Magwitch, y este podía ir y venir sin que nadie se preocupara por él. Aquí las cosas no marcharían tan bien, querido muchacho, al menos si supiesen dónde estoy». «Si todo va como es de esperar», dije, «dentro de pocas horas estará usted a salvo y completamente libre». Dejó escapar un profundo suspiro y repuso: «Bien, así lo espero». «¿Y lo cree usted?». Metió la mano en el agua, por encima de la borda de la barca, y contestó con esa sonrisa plácida que ya no me extrañaba: «Naturalmente, querido muchacho. En realidad, nos sorprendería poder estar más tranquilos que ahora, pero hace un momento, tal vez haya sido el suave balanceo al deslizarnos por el agua lo que me indujo a pensarlo, fumando mi pipa, se me ocurrió que nos es permitido saber tan poca cosa de lo que nos espera al cabo de pocas horas como de lo que se esconde en el fondo de este río. Y de la misma manera que nos es imposible contener el avance de las mareas, tampoco estamos en condiciones de que lo que tiene que ocurrir ocurra. El agua ha pasado a través de mis dedos y se ha ido. ¿Ves?», agregó, levantando la mano y mostrándomela. «Si no fuese por la expresión de su rostro, creería que se siente abatido», dije. «Para nada, querido muchacho. Todo es debido a este dulce balanceo y a que el susurro del agua al chocar contra la proa del bote suena como una canción dominguera. Además, será también porque voy envejeciendo». Se puso de nuevo la pipa entre los labios con una expresión imperturbable y se quedó tan tranquilo y satisfecho como si ya nos hallásemos lejos de Inglaterra. Sin embargo, atendía sumisamente todo consejo o advertencia, y al verlo así se habría pensado que lo dominaba un terror constante, pues cuando nos acercamos a la orilla para comprar algunas botellas de cerveza y le dije que en mi opinión él estaría más seguro en el bote, contestó:
¿Quieres decir, querido muchacho, que mejor será que me quede aquí? Y volvió a sentarse dócilmente. Sobre las aguas del río soplaba una brisa gélida, pero el día era espléndido y el sol muy vivificante. La marea bajaba impetuosamente, y yo procuraba aprovecharlo lo mejor que podía, ayudado por el esfuerzo de los remeros, de modo que avanzábamos a buen ritmo. Aunque perdíamos de vista los bosques y las colinas mientras pasábamos entre bancos cenagosos, cuando llegamos frente a Gravesend, la marea aún nos acompañaba. Como Provis iba envuelto en su capa, pasé adrede muy cerca de la aduana flotante y luego seguimos de nuevo la corriente a lo largo de los barcos de emigrantes y pasamos por debajo de la proa de un gran transporte, en cuyo castillo había unos soldados que nos miraban. La corriente no tardó en disminuir y los barcos anclados viraron hasta girar por completo, con intención de aprovechar la nueva marea. Empezaron a agruparse alrededor de nosotros, mientras nos desviábamos hacia la orilla, evitando así en lo posible el ímpetu de la corriente y procurando, además, salvar con mucho cuidado los bancos de lodo. Como de vez en cuando dejábamos por un minuto o dos que el agua arrastrase la barca a fin de que los remeros descansaran, estos se sentían tan fuertes y animosos que un cuarto de hora de reposo fue suficiente. Tomamos tierra entre unas rocas resbaladizas y comenzamos a dar cuenta de nuestras provisiones mientras observábamos los alrededores. Aquellos parajes eran muy parecidos a los pantanos de mi región, llanos, monótonos y con un horizonte brumoso. Allí el río serpenteaba continuamente y las boyas que flotaban en sus aguas giraban sin cesar, mientras todo lo demás parecía atascado e inmóvil. Porque entonces el resto de la flota de barcos acababa de doblar la última lengua de tierra que habíamos pasado. La última barcaza verde, cargada de paja, con una vela de color pardo, los había seguido, y varios lanchones de deslastrar, cuya forma parecía una tosca imitación de un bote fabricado por un niño, estaban varados en el barro. Un faro que señalaba un bajío, colocado sobre pilares, parecía un lisiado que se sostuviera en el cieno sobre zancos y muletas. De aquella espesa capa de barro salían pilares y señales indicadoras de la marea, y un embarcadero y un viejo caserón sin techo parecían resbalar en el lodo. En torno a nosotros no había más que cieno y humedad. Volvimos a soltar amarras y avanzamos tanto como nos fue posible. Remar resultaba ahora más penoso, pero Herbert y Startup redoblaron sus esfuerzos y continuaron bogando hasta la puesta de sol. En aquellos momentos el río nos había levantado ya un poco y podíamos extender la mirada por encima de las orillas. Veíamos el sol rojizo del crepúsculo surgir de la ribera, el pantano solitario y, a lo lejos, algún terreno elevado separado de nosotros por un llano en el que no había más vida que la de alguna gaviota melancólica que volaba majestuosamente. Como anochecía rápidamente y la luna, en cuarto menguante, aún tardaría en salir, celebramos un consejo, que fue muy breve dado que la única decisión que podíamos tomar era detenernos a descansar en el primer bodegón que encontrásemos. Herbert y Startup siguieron, pues, remando, y yo comencé a mirar por todas partes en busca de algo que tuviera el aspecto de una casa. Avanzamos de esta manera, casi sin hablar, algo más de 5 kilómetros. Hacía mucho frío, y un barco carbonero que vino hacia nosotros echando humo por la chimenea de su cocina nos hizo echar en falta un hogar confortable. Para entonces la noche era ya tan negra como lo sería hasta el amanecer, y la escasa luz que nos alumbraba parecía proceder del río más que del firmamento, porque cuando los remos se hundían en el agua parecían golpear las estrellas que en ella se reflejaban. En aquellos instantes de lobreguez la idea de que estaban persiguiéndonos nos invadió a todos. La marea, al subir, azotaba violentamente la orilla a intervalos irregulares, y cada vez que llegaba hasta nuestros oídos el rumor de la rompiente, alguno de nosotros se mostraba alarmado y miraba nerviosamente en aquella dirección. Aquí y allí la fuerza de la corriente había formado pequeñas ensenadas que nos causaban recelo. A veces nos preguntábamos, ¿qué será lo que produce la espuma de aquella ola? O bien, ¿no veis un bote allí abajo? Hablábamos en voz muy baja y luego guardábamos silencio, pensando con angustia en el ruido que hacían los remos en los escálamos. Por fin divisamos una luz y un tejado, y poco después atracábamos junto a un pequeño muelle formado con pedruscos recogidos por los alrededores. Salté a tierra y comprobé que la luz procedía de una taberna. Era un lugar bastante sucio y probablemente frecuentado por contrabandistas, pero en la cocina ardía un buen fuego y había allí tocino, huevos y licores para comer y beber. También había un par de habitaciones con 2 camas,
tal como estaban, según dijo el dueño. En la casa no había más que el posadero, su mujer y un sujeto con aspecto de mozo, que llevaba un traje pardo tan cubierto de lodo que semejaba una de aquellas estacas que servían de señal indicadora de la marea. Regresé al bote y todos desembarcaron. Nos llevamos los remos, el timón, el botador y demás, y varamos la barca. Comimos muy bien junto al fuego de la cocina y luego nos retiramos a los dormitorios. Decidimos que Herbert y Startup dormirían en uno de ellos y Provis y yo en el otro. Notamos que el aire había sido excluido de aquellas habitaciones con tanto cuidado como si hubiese sido algo fatal para la vida, y vimos que había en ellas más ropa sucia y cajas de cartón debajo de las camas de lo que una familia normal podía poseer. Pero a pesar de ello nos consideramos muy afortunados, porque no habríamos podido encontrar un lugar más desierto que aquel. Después de cenar y antes de acostarnos, mientras nos calentábamos junto al hogar, el mozo, que estaba sentado en un rincón y llevaba puestas un par de botas que parecían hinchadas y que mientras comíamos había estado exhibiendo como interesantes reliquias que hacía algunos días le había quitado al cadáver de un marinero ahogado que la corriente había dejado en la orilla, me preguntó si habíamos visto una lancha de 4 remos que remontaba el río con la marea. Al responder nosotros que no, dijo que quizá hubiera vuelto por donde había venido, pero agregó que después de soltar amarras continuó río arriba. «Habrán cambiado de dirección por algún motivo», añadió. «¿Dice usted que era una lancha de 4 remos?» pregunté. «Sí, y con 2 pasajeros». «¿Desembarcaron aquí?» «Vinieron a llenar de cerveza una jarra de 2 galones, y si he de ser franco le diré que deseé envenenarlos echándoles alguna pócima en la cerveza o por lo menos administrarles un narcótico que los dejara amodorrados». «¿Por qué?» Yo ya sé por qué», repuso el mozo. Hablaba con una voz gangosa, como si tuviese la garganta llena de barro. «Según dice», intervino el dueño, «le pareció que era un hombre enfermizo, taciturno y con ojos de mirada apagada que parecía confiar ciegamente en el que le servía de guía. Imagina que eran lo que no eran». «Yo ya sé lo que digo», afirmó el mozo. «Creíste que eran aduaneros, ¿verdad?», preguntó el dueño. «Sí», contestó el mozo. «Pues te equivocas». «¿Que me equivoco?» Como si pretendiera demostrar el profundo significado de su respuesta y la confianza absoluta que tenía en su propia opinión, el mozo se quitó una de sus botas, miró dentro de ella, la sacudió sobre el suelo de la cocina e hizo caer una piedrecita de su interior. Luego volvió a ponérsela. Lo hizo todo con el aire de quien está tan convencido de que tiene razón que no puede hacer otra cosa. «Entonces, ¿qué te figuras que han hecho con sus botones, Jack?», preguntó el dueño con tono vacilante. ¿Qué han hecho con sus botones?, repuso el mozo. «Pues arrojarlos por la borda, tragárselos o plantarlos para ver si se convierten en ensalada». «No seas descarado, Jack», le dijo el dueño con tono de reproche. «Un oficial de aduana sabe perfectamente qué tiene que hacer con sus botones cuando le estorban», dijo Jack con expresión desdeñosa. «Una lancha de 4 remos con 2 pasajeros no pasa el día yendo arriba y abajo por el río, subiendo y bajando a favor de la corriente y en contra de ella, si en todo eso no hay algún asunto aduanero». Y dicho esto abandonó la estancia con aire despectivo. El dueño, como ya no había nadie en quien confiar, consideró que era en vano seguir tratando de aquella cuestión. Aquel diálogo hizo que todos nos sintiésemos muy preocupados, sobre todo yo. El viento soplaba, lúgubre, en torno a la casa. La marea azotaba la orilla del río, y yo comenzaba a temer que hubiésemos caído en una trampa. Porque una lancha de 4 remos subiendo y bajando por el río era algo muy sospechoso, y no podía apartarla de mis pensamientos. Cuando hube persuadido a Provis de que se fuera a la cama, salí con mis 2 compañeros. Startup ya estaba enterado de todo, y celebramos otro consejo. Se trataba de decidir si nos quedaríamos en aquella posada hasta poco antes de que pasara el barco, lo cual ocurriría alrededor de la 1 de la tarde, o si sería mejor salir a primera hora de la mañana. Llegamos a la conclusión de que lo más prudente sería quedarnos donde estábamos hasta 1 hora antes de que pasara el buque y luego tomar el camino que éste había de seguir, dejándonos llevar por la corriente. Cuando lo hubimos decidido así, volvimos a la posada y nos acostamos. Me tendí en la cama sin desnudarme por completo y logré dormir durante unas horas.
Al despertar soplaba un fuerte viento y el letrero de la posada El Barco rechinaba produciendo un ruido que me sobresaltaba a cada momento. Me levanté sigilosamente, porque mi compañero dormía profundamente, y fui a mirar por la ventana. Desde allí se dominaba el muelle donde habíamos varado nuestro bote, y cuando mis ojos se hubieron acostumbrado a la tenue claridad de la luna velada por las nubes, divisé 2 hombres que estaban examinando nuestra embarcación. Pasaron por debajo de la ventana, sin detenerse a observar nada más, pero no se dirigieron hacia el desembarcadero, que yo veía desierto, sino hacia el pantano. Mi primera idea fue llamar a Herbert y mostrarle a los 2 hombres que se alejaban, pero antes de llegar a su habitación, situada en la parte posterior de la casa, reflexioné por un instante y desistí de mi intención, porque comprendí que tanto él como Startup habían pasado un día de penoso esfuerzo y debían de estar muy cansados. Regresé, pues, a la ventana y vi todavía a aquellos 2 hombres rondar por el pantano. Pero debido a la poca claridad que había, los perdí pronto de vista, y como tenía mucho frío, me tendí de nuevo en la cama y me quedé otra vez dormido. Nos levantamos temprano, y mientras los 4 salíamos a pasear en espera del desayuno, creí conveniente explicar lo que había presenciado. También entonces Provis se mostró como el menos preocupado del grupo. Aquellos hombres, dijo, debían ser funcionarios de la aduana y lo más probable era que no sospechasen de nosotros. Procuré convencerme de que tenía razón. No obstante, propuse que él y yo nos encaminásemos hacia un punto que se divisaba en la lejanía y que el bote viniera a buscarnos allí, o lo más cerca posible, alrededor del mediodía. Como todos consideramos que aquello era una buena medida de precaución, poco después de desayunar salimos él y yo sin decir a los de la posada ni una palabra de nuestra marcha. Mientras andábamos, mi compañero iba fumando su pipa y de vez en cuando se detenía para darme una palmadita en el hombro como si tratara de infundirme ánimo. Cualquiera hubiera dicho que solo yo me hallaba en peligro. Hablamos muy poco y cuando estuvimos cerca del lugar convenido, le dije que se escondiera en un sitio disimulado y le rogué que se quedara allí mientras yo me adelantaba para reconocer el terreno, pues aquella era la dirección que habían tomado los 2 desconocidos la noche anterior. Él obedeció y avancé solo. No se veía ningún bote en aquella parte del río, ni navegando ni varado por allí, como tampoco señal alguna de que nadie se hubiese embarcado en aquella orilla. Cuando él sacó la cabeza de su escondrijo y vio que yo le hacía señas con mi sombrero de que se acercara, se reunió conmigo de inmediato y allí estuvimos esperando, a veces tendidos en el suelo, envueltos en nuestras capas, y otras dando cortos paseos para reanimarnos, hasta que por fin vimos llegar nuestro bote. Embarcamos y tomamos la misma dirección que tenía que seguir el vapor. Solo faltaban 10 minutos para la 1 y comenzamos a atisbar con el objeto de divisar el humo de su chimenea. Era ya la 1:30 cuando vimos la columna de humo, y poco después descubrimos que otra la seguía. Como los 2 barcos venían a toda marcha, preparé los 2 maletines y me despedí de Herbert y de Startup. Nos estrechamos cordialmente la mano y ni los ojos de Herbert ni los míos estaban completamente secos cuando de pronto vi una lancha de 4 remos que abandonaba la orilla del río, un poco más allá de donde habíamos estado antes nosotros, y avanzaba en nuestra misma dirección. Hasta entonces, la distancia que nos separaba del buque, así como la bruma y el humo que el viento arrastraba hacia nosotros, nos habían impedido ver claramente el barco, debido sobre todo a una curva que el río trazaba en el punto donde nos encontrábamos, pero ahora aquel era perfectamente visible y se acercaba veloz. Indiqué a Herbert y a Startup que se mantuvieran parados en la corriente, con objeto de que los del vapor se dieran cuenta de que estábamos esperándolos, y aconsejé a Provis que no se moviera ni se quitase la capa. Asintió con la cabeza y contestó muy animado: «Confía en mí, querido muchacho», y se quedó inmóvil como una estatua. Mientras tanto, la lancha de 4 remos, muy hábilmente gobernada, cruzó la corriente por delante de nosotros y se situó a nuestra altura, abandonándose a la corriente cuando nosotros hacíamos otro tanto o dando 1 o 2 golpes de remo cuando nosotros lo hacíamos. De los 2 pasajeros, uno se ocupaba del timón y no cesaba de mirarnos fijamente, como los mismos remeros, y el otro iba tan envuelto en su capa como el mismo Provis y parecía pretender disimular, mientras daba algunas instrucciones al del timón y nos vigilaba. En ninguno de los 2 botes se pronunció palabra. Al cabo de unos minutos, Startup consiguió ver cuál era el primer buque que se aproximaba y me dijo en voz baja: «Hamburgo». Su sombra estaba envolviéndonos, cuando los del otro bote nos llamaron. Pregunté qué querían y el timonel contestó: «Tienen ustedes ahí un deportado fugitivo. Es ese que va envuelto en la capa. Se llamaba Abel Magwitch.
alias Provis, está detenido en nombre de la ley y ustedes me ayudarán a llevar a cabo su detención. Al instante, y sin que, aparentemente, hubiese dado ninguna orden a la tripulación de su bote, éste se nos echó encima dando un fuerte golpe de remos, y recogiendo estos de inmediato nos pillaron al través y se agarraron a la borda de nuestra barca antes de que nos diésemos cuenta de lo que hacían. Esta escena produjo una gran confusión a bordo del buque, y oí que nos decían algo a viva voz y a continuación la orden del capitán de parar las máquinas, que dejaron de funcionar al cabo de un par de minutos. Pero observé que el barco se nos venía encima inevitablemente. En aquel instante advertí que el que se cuidaba del timón ponía la mano en el hombro de aquel a quien pretendía detener, y que los dos botes comenzaban a girar empujados por la corriente, mientras los marineros del buque corrían frenéticamente hacia la proa. El preso se levantó y, abalanzándose por encima del que acababa de prenderlo, arrebató la capa al pasajero que había permanecido sentado inmóvil. Al quedar el rostro de este descubierto, vi que se trataba del otro presidiario que había conocido cuando niño en los pantanos. Este retrocedió con una expresión de terror que nunca olvidaré. Oí un grito estentóreo a bordo del barco, un fuerte chapoteo y noté que el bote se hundía bajo mis pies. Por unos segundos creí estar luchando con un millar de presas de molino entre un sinfín de relámpagos, y pasado ese momento fui subido a bordo del bote. Herbert ya estaba allí, y Startup también, pero nuestra barca había desaparecido con los dos presidiarios. En medio del enorme barullo que producían los gritos que se daban a bordo del buque, el furioso resoplido de su chimenea y su movimiento y el nuestro, al principio no lograba distinguir el cielo del agua ni una orilla de la otra. Pero los tripulantes de la lancha consiguieron enderezarla con unos vigorosos golpes de remo y luego se detuvieron para mirar ansiosamente y en silencio hacia la parte de popa. No tardamos en ver por aquel lado un bulto negro que, arrastrado por el corriente, venía hacia nosotros. Nadie dijo nada, pero el timonel levantó la mano y los remeros se pusieron a remar suavemente hacia atrás, colocando la lancha de forma que le cerrara el paso. Cuando el bulto estuvo cerca me di cuenta de que era Mackwitch, que llegaba nadando, aunque con alguna dificultad. Fue subido a bordo y de inmediato le pusieron unas esposas en las manos y unos grilletes en los tobillos. La lancha se quedó quieta y sus tripulantes continuaron observando atentamente el agua. Pero en aquel momento llegó el vapor de Rotterdam que, por lo visto, no se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir y avanzaba a toda marcha. Cuando conseguimos que oyera nuestra llamada y que se detuviera, la corriente del río ya había alejado a los dos buques y nosotros subíamos y bajamos en el aguaje que habían dejado tras de sí. Continuó la espera hasta mucho después de que las aguas se hubieran calmado y los buques hubieron desaparecido. Pero todos comprendían ya que era en vano esperar. Por fin se desistió de continuar allí y la lancha se dirigió hacia la orilla. Llegamos al bodegón, que habíamos abandonado poco antes, donde nos recibieron muy sorprendidos. Allí conseguí procurar algunas comodidades a Mackwitch. Ya no sería más Provis, quien presentaba una grave herida en el pecho y un profundo corte en la cabeza. Me dijo que creía que había ido a parar debajo de la quilla del buque y que al levantar la cabeza se había hecho daño. La lesión del pecho, muy dolorosa y que le dificultaba la respiración, suponía que se la había producido al dar contra el costado de la lancha. Agregó que no era su intención decir nada de lo que podía o no haber hecho a Compeyson, pero que en el momento en que le arrancó la capa para identificarlo, el miserable retrocedió tambaleándose de tal manera que ambos cayeron al agua y que su brusca salida, la de Mackwitch, de nuestro bote, unida a los esfuerzos del que pretendía prenderle, fueron la causa de que nuestro bote se fuese a pique. Me explicó en voz baja que los dos se habían zambullido abrazados ferozmente el uno al otro, y que había habido una lucha terrible bajo del agua, que él había logrado desasirse y después de dar un fuerte golpe a su adversario se había alejado nadando. Nunca he tenido motivo alguno para dudar de que fuera cierto lo que me contó. El oficial que guiaba la lancha dio los mismos detalles relativos a su caída al agua. Cuando pedí permiso al oficial para cambiar la ropa mojada del preso por otra que compraría yo de la que pudiera hallar en la posada, me lo concedió sin objeción, pero me advirtió que él tendría que hacerse cargo de todo lo que el detenido llevaba consigo. Por lo tanto, la cartera que antes se hallaba en mi poder pasó a manos del oficial. Además, me autorizó a acompañar al preso a Londres, pero no permitió que mis dos amigos vinieran con nosotros. El mozo de la posada El Barco se enteró del lugar en que se había ahogado el presidiario y se encargó de buscar el cadáver por los parajes donde era más probable que las aguas lo arrojaran a la orilla.
Me pareció que al enterarse de que el ahogado llevaba medias tuvo más interés en encontrarlo. Para poder vestirse por completo seguramente necesitaría una docena de cadáveres, y tal vez por esa razón las distintas prendas que vestía se encontraban en diversos grados de deterioro. Permanecimos en la posada hasta que volvió la marea, y entonces Magwitch fue conducido a la lancha. Herbert y Startup se trasladarían a Londres por tierra lo antes posible. Nuestra despedida fue muy triste, y al sentarme al lado de Magwitch comprendí que en lo sucesivo, y mientras él viviese, aquel sería mi lugar. Yo ya no sentía hacia él la menor repugnancia, y en el hombre perseguido, herido y encadenado cuya mano tomaba entre las mías, solo veía una persona que había querido ser mi bienhechor y me había demostrado un cariño, una gratitud y una generosidad ininterrumpidos durante muchos años. Un hombre, en suma, mucho mejor de lo que yo había sido para con Joe. A medida que avanzaba la noche, su respiración se hacía más fatigosa y a menudo el desdichado no podía contener un gemido. Procuré que descansara apoyado sobre mi brazo sano, pero aunque era horrible pensarlo siquiera, estaba tan gravemente herido que lo mejor que podía ocurrirle era morir. Yo tenía la certeza de que debía de haber muchas personas que podían y deseaban identificarlo. Me resultaba imposible confiar en que sería tratado con indulgencia, pues al juzgarlo se había dado de él una imagen terrible. Había intentado huir y se le había vuelto a juzgar por ello. Era un condenado a cadena perpetua, fugitivo y acababa de ocasionar la muerte al causante de su detención. Cuando volvíamos de cara al sol poniente que el día anterior habíamos dejado a nuestras espaldas y mientras la corriente de nuestras esperanzas parecía retroceder, le manifesté lo mucho que lamentaba el que hubiese regresado a Inglaterra solo para verme. «Querido Pip», contestó, «estoy resignado a mi suerte y muy contento por haber desafiado el peligro. He podido ver a mi muchacho, que pronto será todo un caballero, sin necesitarme a mí para nada». No. Yo había reflexionado acerca de ello mientras íbamos sentados uno al lado del otro. Dejando aparte mis tendencias y mis aspiraciones, ahora comprendía la insinuación de Wemmick. Preveía que, una vez sentenciado, todos sus bienes serían confiscados. «Mira, querido muchacho», prosiguió, «como caballero te conviene que todo el mundo ignore que tienes algo que ver conmigo. Ven a verme sin que nadie lo sospeche, y siempre acompañado de Wemmick. Siéntate donde pueda verte cuando me hagan prestar juramento por última vez, después de tantas como lo he hecho, y no pido más». «Mientras no me obliguen a separarme de usted», dije, «no me moveré de su lado. Dios quiera que yo sea tan fiel a usted como usted lo ha sido conmigo». Noté que la mano con que estrechaba la mía temblaba, y cuando volvió la cara a un lado, oí otra vez aquel sonido peculiar de su garganta, suavizado ahora como todo él. Fue una suerte que pronunciara aquellas palabras, pues me hicieron recordar algo en lo que de lo contrario no habría pensado hasta que hubiera sido demasiado tarde, que él no debía saber jamás cómo y por qué sus esperanzas de enriquecerme se habían malogrado. Capítulo 55. Al día siguiente fue conducido al tribunal de policía. Ya habría sido procesado en el acto si no hubiese sido porque hubo que esperar la llegada de un antiguo oficial del barco prisión, de donde una vez se había fugado, a fin de que lo identificase. Nadie dudaba de su identidad, pero con Payson, que lo había denunciado, había muerto ahogado en el río, y en esa ocasión no había en Londres ningún oficial de prisiones que pudiera actuar de testigo. La noche siguiente de mi llegada visité a Mr. Jaggers en su casa con el fin de rogarle que se encargara de la defensa del procesado, pero se negó a prestar sus servicios y no quiso saber nada del asunto. Era el único recurso porque, según me dijo, en cuanto llegara el testigo el caso quedaría resuelto en 5 minutos y no había poder en el mundo capaz de evitar que el caso se fallara contra nosotros. Indiqué a Mr. Jaggers mi intención de ocultar a Magwitch el destino dado a su fortuna. Se puso furioso contra mí por haber dejado que se me escurriese de las manos el dinero de la cartera y dijo que haríamos algunas gestiones para ver si conseguíamos recuperar algo. Pero no me ocultó que, a pesar de que en ciertos casos podía evitarse la confiscación, en el que me interesaba a mí no existía circunstancia atenuante alguna que alegar. Comprendí que tenía razón. No me unían al reo lazos de familia ni de otra especie que yo pudiera acreditar, y él, por su parte, no había firmado, antes de su prisión, ningún documento testamentario a mi favor, y hacerlo ahora resultaría inútil. Por lo tanto, yo no podía reclamar derecho alguno. Decidí, pues, no reclamar nada, ya que sería en vano.
Parecía haber más de una razón para suponer que el denunciante y ahogado confiaba en obtener en recompensa una parte de los bienes confiscados y había conseguido enterarse de cómo marchaban los asuntos de Magwitch. Cuando se encontró su cadáver, a muchos kilómetros del lugar de su muerte, estaba tan horriblemente desfigurado que solo se logró reconocerlo por el contenido de sus bolsillos y algunos papeles legibles que había en su cartera. En uno de estos estaba anotado el nombre de un banco de Nueva Gales del Sur en el que había impuesto cierta cantidad y la escritura de unos terrenos de valor considerable. Estos dos datos figuraban también en una lista que Magwitch entregó a Mr. Jaggers mientras se hallaba encarcelado y en la cual se mencionaban todos los bienes que, según él suponía, yo heredaría. Al generoso desdichado su ignorancia le sirvió de mucho, pues nunca dudó de que mi herencia estaría segura con la ayuda de Mr. Jaggers. Al cabo de 3 días, durante las cuales las autoridades judiciales esperaron la llegada del testigo del barco prisión, se presentó el oficial de prisiones. El juicio quedó fijado para la siguiente sesión, que debía celebrarse al cabo de un mes. Fue en aquella época sombría de mi vida cuando cierta noche llegó Herbert a casa muy abatido y me dijo: «Mi querido Handel, temo que pronto tendré que abandonarte». Como su socio ya me había preparado para esa eventualidad, quedé menos sorprendido de lo que él se figuraba. «Perderemos una ocasión excelente si aplazo mi viaje al Cairo y temo que tendré que ir, precisamente ahora que es cuando más me necesitas, Handel». «Siempre te necesitaré, Herbert, porque siempre te querré, pero ahora no tengo más necesidad de ti que la que tuve en otras ocasiones». «¿Te quedarás tan solo?» «No tengo tiempo para pensar en eso», dije. «Ya sabes que siempre estoy con él, si me lo permiten, y que si pudiera permanecería todo el día a su lado, y cuando me separo de él lo tengo continuamente en mi pensamiento». La espantosa situación en que se hallaba era tan pavorosa para los dos que no nos atrevíamos a hablar de ella abiertamente. «Mi querido amigo», dijo Herbert, «permíteme que nuestra cercana separación me sirva para justificar el que te hable de ti. ¿Has pensado en tu porvenir?» «No, porque siempre me dio miedo pensar en el mañana». «Pero no puedes olvidarte de tu futuro, querido Handel, y quisiera tener unas palabras amistosas contigo acerca de ello». «Adelante», dije. «En esta sucursal nuestra, Handel, necesitaremos un...». Advertí que por delicadeza quería evitar la palabra exacta y por eso dije «un empleado». «Sí, un empleado. Y creo que no es del todo improbable que, como ha ocurrido con otro empleado a quien conoces, también ese pueda convertirse en socio. Por lo tanto, Handel, en una palabra, querido muchacho, ¿quieres venir conmigo?». Había algo deliciosamente cordial y tentador en el modo en que, después de decir aquello con tono extremadamente grave, me tendió su mano y, sin ocultar su alegría, añadió: «Clara y yo hemos hablado mucho acerca de ello, y esta misma tarde la pobre me ha suplicado con lágrimas en los ojos que te diga que si cuando estemos allí quieres vivir con nosotros, hará todo lo posible para que seas dichoso y convencer al amigo de su marido de que también es amigo suyo. ¿Lo pasaríamos tan bien, Handel?». Se lo agradecí sinceramente, pero le dije que aún no estaba seguro de poder aceptar su generosa oferta. En primer lugar, estaba demasiado preocupado para poder reflexionar claramente sobre aquel asunto. En segundo lugar, me atormentaban ciertos vagos pensamientos a los que me referiré hacia el final de esta narración. «Pero si tú crees, Herbert, que sin perjudicar tus negocios podrías dejar pendiente esa cuestión durante cierto tiempo». «Puedo esperar el tiempo que sea», exclamó con firmeza. «¿6 meses? ¿1 año?» «No tanto», contesté. 2 o 3 meses, todo lo más». Herbert se mostró muy satisfecho cuando sellamos aquel acuerdo con un apretón de manos y dijo que ahora podía anunciarme que quizá tuviera que marcharse a fines de semana. «¿Y Clara?», le pregunté. «La pobrecilla», repuso Herbert, «cumplirá fielmente sus deberes para con su padre y seguirá cumpliéndolos mientras esté viva, pero no creo que tenga para mucho tiempo. Mrs. Wimple me ha dicho confidencialmente que está en las últimas». «No quisiera parecer inhumano, pero creo que más le valdría morir». «Debo reconocer que así es», dijo mi amigo, «y cuando ocurra volveré a buscar a Clara y nos dirigiremos tranquilamente a la iglesia más próxima. No olvides, querido Handel, que esta adorada criatura no desciende de una familia pudiente e ignora quiénes son sus antepasados, incluido su abuelo. ¡Qué felicidad para el hijo de mi madre!». El sábado de aquella misma semana me despedí de Herbert, que se disponía a partir muy esperanzado, aunque triste por tener que abandonarme, mientras se acomodaba en la diligencia que tenía que trasladarlo al puerto.
Entré en una taberna cercana para escribir 4 líneas a Clara, informándole que Herbert acababa de marchar después de encargarme que le expresara repetidamente el profundo amor que sentía por ella, y luego regresé a mi solitario hogar, que ya no era un hogar para mí, ni ese ni ningún otro. En la escalera encontré a Wemmick, que bajaba después de haber estado llamando inútilmente a la puerta de mi casa. No lo veía desde el desastroso resultado de nuestro intento de fuga, y ahora había venido, con carácter privado y puramente personal, a explicarme algo relativo a aquel fracaso. El difunto Compeyson, dijo, se enteró poco a poco de la mitad de nuestros planes, y por las conversaciones de algunos amigos suyos que se encontraban en apuros, siempre hay alguno en esa situación, pude oír lo que oí. Atendí a lo que se decía, fingiendo estar distraído, y así me enteré de que se había ausentado, por lo que me pareció una gran oportunidad para llevar a cabo nuestros propósitos. Ahora me doy cuenta de que seguramente fue una estratagema suya, pues no cabe duda que era muy astuto. Supongo, Mr. Pip, que no va usted a reprochármelo. Tenga usted la seguridad de que lo hice con el sincero deseo de favorecerlo. Estoy tan seguro de ello, Wemmick, como pueda estarlo usted mismo, y le agradezco su interés y su amistad. Gracias, muchas gracias. Ha sido un mal asunto, repuso Wemmick rascándose la cabeza, y le aseguro que hace mucho tiempo que no me llevaba un disgusto como este, y lo que más lamento es el sacrificio inútil de tanto dinero. ¡Ay! Pues a mí lo que más me preocupa, Wemmick, es la pobre persona a quien pertenecía ese dinero. Naturalmente, contestó él, y claro está que es lógico que se sienta contrariado. Yo, por mi parte, me gastaría de muy buena gana un billete de 5 libras para librarle de sus apuros, pero lo que pienso es que desde que el hoy difunto Compeyson se enteró del regreso de Magwitch, no había salvación posible para éste. En cambio, el dinero podía haberse salvado. Esta es la diferencia entre el dinero en cuestión y su propietario. ¿No le parece a usted así? Invité a Wemmick a tomar un vaso de grog en mis habitaciones antes de que regresase a Walworth. Aceptó la invitación, y mientras estaba bebiendo su moderada porción, después de dar algunas señales de inquietud, acabó por decir sin rodeos: ¿Qué le parecería a usted, Mr. Pip, si me permitiera tomarme un día de vacaciones, el lunes, por ejemplo? Imagino que durante los últimos 12 meses no lo ha hecho usted ni una vez. Diga usted durante estos últimos 12 años, repuso Wemmick. Sí, voy a tomarme un día de asueto, y más aún, voy a dar un gran paseo, y espero que no tenga usted inconveniente en acompañarme. Me disponía a excusarme, porque temía resultar un triste compañero en aquellos momentos, cuando él se me anticipó diciendo: Ya sé cuáles son sus compromisos y no ignoro que no está de buen humor, Mr. Pip, pero si tuviera usted la bondad de hacerme este favor, le quedaría muy agradecido. No será un paseo muy largo y, además, lo daremos temprano. Supongamos que lo retengo, incluyendo el almuerzo, de las 8 de la mañana hasta el mediodía. ¿Podrá usted hacer los arreglos necesarios para complacerme? Wemmick había hecho tanto por mí en distintas ocasiones que lo que me pedía era verdaderamente lo menos que podía hacer por él. Le dije que me las arreglaría para acompañarlo, y se mostró tan contento que me sentí muy complacido. Atendiendo su ruego, prometí que a las 8:30 de la mañana del lunes estaría yo en el castillo y, puestos ya de acuerdo, nos despedimos. Puntual a la cita, llamé a la puerta del castillo el lunes por la mañana y fui recibido por el propio Wemmick. Me llamó la atención verlo con el traje más teñido que de costumbre y con el sombrero más limpio que otras veces. Tenía preparados 2 vasos de ron con leche y 2 bizcochos. El anciano debía de haber abandonado el lecho al mismo tiempo que levantaba el vuelo la alondra, pues al dirigir la mirada hacia su dormitorio advertí que su cama estaba vacía. Después de dar cuenta de la leche y los bizcochos, nos disponíamos a salir cuando vi, extrañado, que Wemmick cogía una caña de pescar y se la ponía al hombro. «Supongo que no iremos a pescar», dije. «No», contestó, «pero me gusta pasear con una caña». Me pareció un capricho muy raro, pero no dije nada sobre el particular y salimos en dirección a Camberwell Green. Cuando llegamos a sus inmediaciones, Wemmick exclamó de pronto: «¡Caramba! Aquí hay una iglesia». En aquello no había nada sorprendente, pero sí me extrañó de nuevo oír que proponía como si se le hubiese ocurrido una idea luminosa. «Entremos». Y entramos, después de que Wemmick hubo dejado su caña de pescar en la puerta del templo y mirado alrededor. Luego buscó en los bolsillos de su chaqueta y sacó un objeto envuelto en un papel. «Aquí tengo un par de guantes. Voy a ponérmelos». Los guantes eran de cabritilla blanca, y como su boca de buzón se abrió por completo, empecé a sospechar, y mis sospechas se fueron acentuando hasta convertirse en certidumbre cuando vi entrar al anciano por una puerta lateral acompañando a una joven. «¡Caramba!», exclamó Wemmick. «Ahí vienen mis Skiffins.
¡Vamos a casarnos! Aquella dama discreta iba vestida como de costumbre, solo que en esa ocasión había sustituido sus guantes verdes por otros blancos. El anciano estaba ocupado en preparar un sacrificio similar ante el altar del Himeneo, pero luchaba hasta tal punto con sus guantes que Wemmick creyó necesario colocarlo delante de una columna y luego, situándose detrás de la misma, tirar de los guantes mientras yo, por mi parte, sostenía al viejo caballero por la cintura, con objeto de que ofreciese una resistencia igual por todos los lados. Gracias a este sistema ingenioso, los guantes entraron perfectamente. Se presentaron en aquel momento el sacerdote y su ayudante, y nos ubicamos ordenadamente ante la barandilla fatal. Antes de dar comienzo a la ceremonia, advertí que Wemmick sacaba algo del bolsillo y, como si verdaderamente estuviese sorprendido, exclamaba: «¡Vaya! ¡Si aquí tengo una sortija!». Actué en calidad de testigo del novio, y un sacristán de aspecto enfermizo, bajito y cojo, con un gorro que le daba la apariencia de un bebé, fingía ser el amigo entrañable de Miss Skiffins. La responsabilidad de entregar la dama correspondió al anciano, quien hizo, bien de involuntariamente, que el sacerdote se escandalizase. El hecho ocurrió de la siguiente manera. Cuando el sacerdote preguntó «¿Quién entrega a esta mujer para que contraiga matrimonio con este hombre?», el anciano, que no tenía la menor noción del punto a que habíamos llegado en la ceremonia, se quedó contemplándolo beatíficamente sin abrir la boca. El sacerdote preguntó de nuevo: «¿Quién entrega a esta mujer para que contraiga matrimonio con este hombre?». Y como el venerable caballero se hallaba en un estado de marcada inconsciencia, el novio le gritó con su voz habitual: «Ahora, padre, ya lo sabe. ¿Quién entrega a esta mujer?». Antes de responder que la entregaba a él, el anciano se volvió hacia su hijo y dijo con vehemencia: «Perfectamente, John, muy bien». Al oír esto, el sacerdote hizo una pausa tan melancólica que por un instante llegué a temer que no acabarían de casarse aquel día. Sin embargo, todo terminó felizmente, y al salir de la iglesia, Wemmick destapó la pila bautismal, metió sus guantes blancos en ello y volvió a taparla. Mrs. Wemmick, más atenta al porvenir, se metió los guantes blancos en el bolsillo y volvió a ponerse los verdes. «Ahora, Mr. Pip», dijo Wemmick con aire de triunfo y volviendo a ponerse al hombro la caña de pescar al llegar a la puerta, «permítame que le pregunte si alguien puede suponer que formamos un cortejo nupcial». El almuerzo tendría lugar en una pequeña taberna de aspecto agradable, situada en un prado a poco más de 1 kilómetro de distancia. En el comedor había una mesa de juego, por si se daba el caso de que quisiéramos solazarnos un poco después del acontecimiento tan solemne. Era agradable observar que Mrs. Wemmick ya no soltaba el brazo de su esposo cuando éste se adaptaba a su cintura, sino que se quedaba en un sillón de respaldo alto, como un violonchelo en su estuche, y se dejaba abrazar como habría podido hacerlo el melodioso instrumento. El almuerzo fue excelente, y cuando alguien se abstenía de aceptar algo de lo que había en la mesa, Wemmick decía: «Es un almuerzo servido por contrato, ¿comprenden? No tengan ninguna clase de reparo». Brindé por los recién casados, por el anciano y por el castillo. Saludé a la novia al marcharme y procuré comportarme del modo más agradable posible. Wemmick me acompañó hasta la puerta y volví a estrecharle la mano deseándole mucha felicidad. «Gracias», exclamó Wemmick frotándose las manos con satisfacción. «No puede usted figurárselo bien que sabe cuidar las gallinas. Le enviaré unos huevos y podrá juzgar por usted mismo. Y ahora, Mr. Pip», añadió en voz baja cuando ya me marchaba, «no olvide que todo esto es el resultado de un sentimiento que proviene de Walworth». «Comprendo», contesté. «No hay que hacer ninguna referencia a ello en Little Britain». Wemmick asintió con un movimiento de la cabeza. «Después de lo que soltó usted el otro día en presencia de Mr. Jaggers, será mejor que él ignore todo esto, pues podría figurarse que se me ha ablandado el cerebro o algo por el estilo». Capítulo 56. En la cárcel, Magwitch estuvo gravemente enfermo hasta el momento de la vista de la causa. Se había roto 2 costillas que le dañaban un pulmón. Cada día estaba más dolorido y respiraba con mayor dificultad. A consecuencia de ello tenía que hablar en voz tan baja que apenas se le oía. Decía muy pocas palabras, pero siempre estaba dispuesto a escucharme, y por esta razón juzgué que mi primer deber en la vida era decirle y leerle todo aquello que podía interesarle. En vista de la gravedad de su estado, al cabo de 1 o 2 días fue trasladado a la enfermería. Esta circunstancia me ofreció muchas más ocasiones de estar a su lado de las que hubiera tenido en otra situación. De no haber sido por su estado, le habrían puesto los grilletes, pues se lo consideraba sujeto peligroso, capaz de evadirse y de no sé cuántas cosas más. Al principio,
Aunque lo veía todos los días, solo era por breves momentos, pero ahora los ratos que pasábamos juntos eran lo bastante largos como para que yo pudiese observar cómo evolucionaba su salud. No recuerdo haber notado ninguna mejoría. Desde el día en que la puerta de su celda se cerró tras él, fue debilitándose y consumiéndose de pena. La sumisión, o tal vez resignación, que demostraba era la propia de un hombre acabado. A veces, por sus maneras o por una o dos palabras que se le escapaban, me daba la impresión de que estaba reflexionando sobre si en mejores circunstancias hubiera podido ser un hombre mejor. Pero nunca se justificó con la mínima alusión en este sentido o procuró ocultar su pasado. En 2 o 3 ocasiones, y en mi presencia, algunas de las personas encargadas de vigilarlo se refirieron a su pésima reputación. Entonces él esbozaba una sonrisa y volvía hacia mí una mirada confiada, como si estuviese seguro de que yo había descubierto en él algún pequeño rasgo redentor, incluso en la época en que todavía era un niño. En todo lo demás se mostraba humilde y contrito, y nunca oí que se quejara. Cuando llegó el periodo de sesiones, Mr. Jaggers solicitó el aplazamiento del juicio hasta el periodo siguiente. Como la petición fue hecha en la seguridad de que el procesado no viviría tanto tiempo, fue denegada. Se celebró el juicio, y al presentarse ante el tribunal le permitieron sentarse en una silla. No se hizo objeción alguna a que yo tomara asiento a su lado, fuera del banco de los acusados, pero lo bastante cerca para tenerle cogida la mano, que él me tendió cariñosamente. El juicio fue breve y claro. Se dijo todo cuanto podía decirse a su favor. Se alegó que había adquirido hábitos de trabajo y que consiguió prosperar por medios legales y hacerse de una buena reputación. Pero era imposible negar que había regresado y que, a pesar de su condena, estaba allí ante el juez y los miembros del jurado, de modo pues que era imposible absolverlo. En aquella época existía la costumbre, como me lo demostró la terrible experiencia de aquellas sesiones, de destinar el último día a la aprobación de las sentencias y a producir el efecto final con la condena a muerte. Si no fuese por el cuadro indeleble que el recuerdo pone ante mí, apenas podía creer, mientras escribo estas palabras, que vi 32 hombres y mujeres reunidos ante el juez para oír aquel espantoso veredicto. Él estaba entre ellos, sentado, a fin de que respirase lo suficiente para conservar la vida. Aún me parece estar contemplando la escena, y se me antoja incluso estar viendo las gotas de lluvia de abril, a la luz del sol, en las ventanas de la sala del tribunal. Los 32 hombres y mujeres se hallaban en el espacio reservado a los acusados. Algunos tenían una expresión desafiante, otros estaban muertos de miedo. Los había que lloraban y varios que se cubrían el rostro, avergonzados, o miraban alrededor con expresión sombría. Yo seguía al lado de Magwitch, sosteniéndole la mano. Se oyó algún alarido de las mujeres, pero luego reinó un silencio profundo. Poco después los alguaciles, con sus grandes collares y sus casacas cubiertas de galones, los ujieres y ordenanzas, así como una multitud heterogénea que llenaba la galería, como un vasto auditorio teatral, contemplaron cómo los 32 sentenciados y el juez se confrontaban solemnemente. Entonces este último se dirigió, uno tras otro, a todos ellos. Había uno que había infringido las leyes prácticamente desde niño, y tras frecuentes encarcelamientos y castigos, acabó por ser condenado a deportación por cierto número de años. Se había evadido, con violencia y osadía, y por ello había sido condenado a deportación perpetua. Por un tiempo aquel miserable pareció sinceramente arrepentido de sus errores y alejado del escenario de sus antiguos crímenes, llevar una vida apacible y honrada. Pero en un momento fatal, cediendo a aquellas tendencias y pasiones que durante tantos años lo habían convertido en un azote para la sociedad, había abandonado su lugar de retiro y de arrepentimiento para volver al país de donde había sido expulsado. En este consiguió burlar a las autoridades por largo tiempo, pero por fin fue detenido en el preciso instante en que se disponía a huir. Además, se había resistido, y se ignora si, cegado por sus instintos perversos, causó la muerte de quien lo había denunciado. Y como para los que se hallaban en su caso, la ley imponía la pena capital y él, por su parte, había agravado su culpa, tenía que prepararse a morir. El sol daba de lleno en los grandes ventanales de la sala del tribunal y hacía brillar las gotas de la lluvia que habían quedado en los cristales, formando una ancha franja de luz que iluminaba al juez y a los 32 procesados, uniéndolos de ese modo y, quizá, recordando a algunos de los que se hallaban entre el público que tanto el magistrado como los acusados serían sometidos con absoluta equidad al gran juicio de aquel que conoce todas las cosas y no puede equivocarse. El preso se puso de pie por un momento y con el rostro iluminado por aquella franja de luz
declaró: «Señor, ya he recibido mi sentencia de muerte por parte del Todopoderoso, pero me inclino ante la vuestra». Una vez pronunciadas estas palabras, volvió a sentarse. Tras una pausa, el juez siguió con lo que tenía que decir a los demás. Todos fueron condenados formalmente y algunos tuvieron que ser sacados en brazos, otros salieron con su fingida expresión de desafío. Unos pocos hicieron señas al público, y 2 o 3 se dieron la mano, mientras los demás salían masticando hierbajos que habían cogido del suelo. Magwitch fue el último en salir, porque tuvieron que ayudarle a levantarse de la silla, y se veía obligado a andar muy despacio. No soltó mi mano ni por un instante mientras se llevaban a los demás y el público se levantaba y se arreglaba la ropa, como si estuviera en la iglesia o en otro lugar donde concurre la gente. Había quien señalaba a uno y a otro criminal y a veces también a Magwitch y a mí. Yo deseaba y suplicaba a Dios con todo fervor que mi desventurado amigo muriese antes del día de la ejecución, pero temiendo que su vida se prolongase, aquella misma noche redacté una instancia de súplica al Ministerio de la Gobernación exponiendo cómo lo había conocido y explicando que había regresado solo para verme. Escribí tan ferviente y patéticamente como supe y pude, y cuando hube terminado y enviado aquella petición, redacté otra para todas aquellas personas con autoridad que creí más inclinadas a la misericordia, incluido el rey. Durante algunos días y noches después de su sentencia no descansé, exceptuando los momentos en que me quedaba dormido en mi silla, pues no cesaba de trabajar constantemente en la redacción y envío de estas peticiones. Preocupado por el resultado que pudieran dar mis súplicas a las personas de influencia, vagaba de noche por las calles donde se hallaban las oficinas y las casas en que había dejado las instancias. A una hora, en las noches frías de primavera, las calles del oeste de Londres, con sus mansiones de aspecto severo y sus largas hileras de farolas, me traen tristes recuerdos. Las visitas diarias que podía hacer a Magwitch habían sido acortadas y se lo vigilaba muy estrictamente. Al advertir, o mejor dicho, figurarme que sospechaban que yo podría llevarle algún veneno, pedí que me registrasen antes de sentarme al lado de su lecho, y dije al oficial que siempre se encontraba allí que yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrar mi buena fe y la rectitud de mis intenciones. Nadie nos trataba mal. Era necesario cumplir con el deber, y así lo hacían, pero sin dureza. El oficial me aseguraba que la salud de Magwitch empeoraba, y otros presos que lo cuidaban en calidad de enfermeros, malhechores todos, pero no incapaces, gracias a Dios, de mostrarse bondadosos, coincidían con él. A medida que los días transcurrían, noté que Magwitch cada vez con mayor frecuencia permanecía tendido de espaldas contemplando el techo, mientras la luz iba desapareciendo de su rostro, hasta que una palabra mía volvía a iluminarlo por un instante, pero al siguiente volvía a ensombrecerse. Algunas veces casi perdía el uso de la palabra y me contestaba con suaves apretones de mano cuyo sentido yo conseguí comprender perfectamente. Al cabo de 10 días observé en él un cambio mayor que todos los que había notado hasta entonces. Al verme entrar se le iluminaron los ojos y cuando me acerqué a su cama, dijo: «Querido muchacho, creía que ibas a llegar con retraso». «Es la hora exacta», contesté. «He estado esperando a que abriesen la puerta». «Siempre esperas en el umbral, ¿verdad, querido Pip?» «Sí, para no perder ni un segundo del tiempo que nos conceden». «Muchas gracias, querido muchacho, muchas gracias. Nunca me has abandonado. Dios te bendiga». Le oprimí las manos sin pronunciar palabra, porque no podía olvidar que en cierta ocasión me había sentido tentado de abandonarlo. «Y lo mejor de todo», agregó, «es que has estado a mi lado desde que el firmamento de mi vida comenzó a cubrirse de negros nubarrones que cuando lucía el sol. Esto es lo que tiene más mérito, Pip». Estaba tendido de espaldas y respiraba con gran dificultad. A pesar de sus palabras y del cariño que me demostraba, su fisonomía era cada vez más sombría y un velo iba extendiéndose sobre la mirada serena que dirigía al techo. «¿Sufre usted mucho hoy?» No me quejo, querido muchacho». «Usted nunca se queja». Había pronunciado ya sus últimas palabras. Sonrió y por la presión de su mano comprendí que deseaba levantar la mía y apoyarla en su pecho. Así lo hice. Sonrió nuevamente y puso sus 2 manos sobre la mía. Así pasamos el tiempo fijado para la visita, pero al volverme vi que a mi lado estaba el director de la cárcel, que dijo:
No hay necesidad de que se marche usted todavía. Le di las gracias y pregunté: ¿puedo hablarle si es que me llega a oír? El director de la cárcel se apartó un poco e hizo seña al oficial de prisiones de que lo imitara. El cambio, aunque llevado a cabo sin ruido, hizo desaparecer el velo que ocultaba la mirada serena del enfermo. Este fijó sus ojos en mí con expresión cariñosa. «Querido Magwitch», susurré, «es necesario que, por fin, le haga saber una cosa. ¿Comprende lo que estoy diciéndole?» Noté una ligera presión en las manos. «En otro tiempo tuvo usted a una hija a la que amaba apasionadamente y a quien perdió». Volvió a presionar mi mano, esta vez con mayor fuerza. «Pues vivió y encontró poderosos amigos. Vive aún. Es una dama muy hermosa. Y yo la adoro». Con un último y débil esfuerzo que habría sido ineficaz si yo no le hubiese ayudado, acercó mi mano a sus labios. Luego, lentamente, la dejó caer sobre su pecho y la cubrió con sus manos. La mirada serena dirigida al techo volvió a brillar por un instante para apagarse de inmediato. El moribundo inclinó, muy despacio, la cabeza sobre el pecho. Recordando entonces lo que habíamos leído juntos, pensé en los dos hombres que subieron al templo para rezar, y comprendí que junto al lecho mortuorio no podía pronunciar mejores palabras que: «Oh, Dios mío, tened misericordia de él, desdichado pecador».